Corrosión. Entendemos como corrosión a un proceso de degradación o proceso de destrucción de un material metálico. De igual manera, se puede entender como un proceso metalúrgico inverso. Esto debido a que el material intenta volver a su estado de menor energía, es decir, el material está perdiendo energía y regresando a su estado natural. Recordando que la función de un proceso metalúrgico es agregar energía a los materiales metálicos para llevarlo a un estado metestable, siendo este estado que los materiales pueden utilizar para las diferentes industrias. Existen diversos factores que fomentan la corrosión en los materiales. La corrosión se puede presentar de forma uniforme o de forma localizada, de manera visible o no visible, siendo esta última la más peligrosa, debido a que como no está a simple vista es difícil su detección y pueden causar accidentes catastróficos. La corrosión representa una de las pérdidas económicas más importantes de las empresas. Es por ello que es tan estudiada y que se han logrado encontrar diversos métodos de protección contra esta. Dentro de la corrosión existen diversas formas que se pueden presentar este fenómeno. Estas dependen de diferentes factores, como químicos, físicos, biológicos y ambientales, las cuales se dividen en categorías uniforme y localizada. La localizada es la más estudiada debido a que existen diferentes tipos de corrosión localizada. Corrosión uniforme. La corrosión uniforme, o también conocida como corrosión generalizada, es la forma más común de corrosión, la cual se caracteriza por ser una reacción química o electroquímica que se produce de manera homogénea en toda la superficie expuesta a un tipo de atmósfera. Este tipo de corrosión es responsable de la mayor pérdida de material, tanto que puede provocar un adelgazamiento severo que muchas veces tiende a llegar a ser la causa de falla de una pieza. Los materiales homogéneos sin una tendencia significativa a la pasivación en el entorno real son susceptibles a sufrir esta forma de corrosión. Este tipo de corrosión no se considera peligrosa debido a que ésta se puede apreciar en forma visual en la superficie, por lo que se puede actuar de la siguiente manera. La predicción de la tasa de reducción del espesor puede realizarse mediante ensayos sencillos. Se puede añadir la correspondiente tolerancia a la corrosión, teniendo en cuenta los requisitos de resistencia y la vida útil. Corrosión por cavitación. La corrosión por cavitación es la combinación del deterioro de la superficie causada por la formación y colapso de burbujas en un líquido y de la corrosión. La onda de choque debido al colapso de las cavidades se lleva a la capa protectora de óxido de los metales, de tal forma que entre esta zona y la que permanece pasivada, se forma un par galvánico en el que el ánodo es la zona que ha perdido su capa de óxido y el cátodo el que la mantiene. Para entender cómo se genera y colapsan las burbujas, se considerará un tubo de agua y un pistón. Cuando el pistón se mueve hacia afuera, el volumen aumenta y la presión disminuye. Con presión reducida, el agua hierve y se forman burbujas. Cuando el pistón se mueve hacia adentro, el volumen disminuye y la presión aumenta. Con presión aumentada, las burbujas colapsan. Este proceso se repite muchas veces y muy rápido dentro de turbinas e impulsores, causando una rápida formación de burbujas y su colapso. La cavitación se produce en las bombas cuando la entrada de la bomba no suministra fluido a la bomba lo suficientemente rápido para igualar la cantidad de fluido que se descarga de la salida de la bomba. Las burbujas de gas se forman dentro de la bomba en estas condiciones y posteriormente colapsan bajo presión. El fluido de alta velocidad golpea el metal cuando las burbujas colapsan en la superficie de este. Corrosión por esfuerzos. Se conoce como corrosión por esfuerzos al proceso a través del cual se produce agrietamiento por la acción simultánea y combinada de una tensión cíclica y además la presencia de un medio agresivo que favorece la corrosión. Aparecen inmediatamente dos características diferenciales con respecto al fenómeno de agrietamiento por corrosión bajo tensión. La tensión debe de ser cíclica y no estática, y la segunda es que no es necesaria la presencia de un medio agresivo específico para cada material metálico. Causas. 1. Que al aplicarse un proceso de soldadura, ésta se haya realizado de una forma incorrecta. En consecuencia, puede introducir defectos físicos o químicos y cambiar las características del material de forma perjudicial, como se vio en la corrosión intergranular. 2.
Pueden ocurrir variaciones en las cargas a las que se somete la pieza, la variación de temperatura o del ambiente de trabajo de la pieza. Fragilización por hidrógeno. Se produce cuando el hidrógeno entra en la estructura como defecto intersticial, es decir, en una primera etapa el hidrógeno quedará en la superficie del componente metálico, y después de un tiempo el hidrógeno se introducirá en el componente metálico debido a la absorción de este. Esto causará fracturas, esfuerzos residuales y obstáculos en el movimiento de dislocaciones. Este tipo de daño produce una alteración en la mayoría de las propiedades mecánicas del material, especialmente pérdida de la ductilidad, pudiendo llegar a producir una ruptura catastrófica. Para que se produzca la fragilización, se necesita una cantidad mínima de hidrógeno en el material, así como una tensión mínima en el rango elástico, una tensión crítica aplicada o interna y una microestructura susceptible. Es de carácter reversible, es decir, que si es detectado a tiempo puede eliminarse mediante tratamientos adecuados, pero es muy peligrosa debido a que no es detectable fácilmente por control no destructivo. Corrosión galvánica. La corrosión galvánica ocurre cuando existe una unión física o eléctrica entre metales de diferente naturaleza, los cuales en presencia de un electrolito forman una celda electroquímica, donde el material de menor potencial electroquímico es el que se corroe. Un factor de importante consideración es la relación de área de la zona de contacto entre los materiales. Entre mayor sea la relación del ánodo respecto al cátodo, el proceso de corrosión ocurre con mayor velocidad. Corrosión intergranular. La corrosión intergranular prácticamente es una corrosión galvánica en el límite de grano. Esto se produce por la sensibilización del metal. La sensibilización de un metal suele ocurrir cuando el metal es sometido a una elevada temperatura o cuando es expuesto a largos periodos de esta. Esto provocará que en el borde de grano se genere una nucleación de precipitados y dará pie a que se creen pequeñas celdas galvánicas entre el borde de grano y el grano, debido al diferencial de potencial entre los precipitados. Es entonces cuando se produce una corrosión galvánica localizada en los bordes de grano. Los procesos que causan este tipo de corrosión es la soldadura y los tratamientos térmicos realizados en la pieza. Esto debido a que el metal se está sometiendo a una elevada temperatura. Corrosión por picadura. La corrosión por picadura es un sistema de corrosión extremadamente localizado que genera agujeros en el metal. La causa principal es la disolución de la capa protectora y la acidificación del electrolito causado por la aireación insuficiente. Se puede formar una picadura inicial en la superficie cubierta por una película de óxido pasivado como resultado de lo siguiente. Un daño mecánico en la película pasivada causado por arañazos. La reacción anódica comienza en la superficie metálica expuesta al electrolito. La superficie circundante pasivada actúa como el cátodo. Los esfuerzos localizados en forma de dislocaciones que emergen a la superficie pueden convertirse en ánodos e iniciar picaduras. El entorno no homogéneo puede disolver la película pasiva en ciertos lugares donde se forman los pozos iniciales. Corrosión por erosión. Es la aceleración o incremento en la velocidad de deterioro o ataque en un metal debido al movimiento relativo entre el fluido corrosivo y el material. Generalmente este movimiento es rápido y los efectos de desgaste mecánico o abrasión están involucrados. El metal es removido de la superficie como iones en solución o como productos de la corrosión, los cuales son mecánicamente desprendidos de la superficie metálica. La apariencia de la superficie metálica atacada por este tipo de corrosión presenta ondulaciones, huecos redondos y valles con una estructura orientada. En muchos casos la falla por corrosión ocurre en un tiempo relativamente corto. La mayoría de los metales y aleaciones son susceptibles a daños por este tipo de corrosión, sobre todo cuando su resistencia a la corrosión se debe a la formación de una película protectora, como el aluminio, plomo y aceros inoxidables. El flujo mecánico daña las películas y las puede remover. Los metales suaves como cobre y polvo son especialmente susceptibles a este tipo de corrosión. Corrosión por fretting o localizada. Se trata de una corrosión localizada que ocurre en el área de contacto entre materiales bajo cargas mecánicas y sujetos a vibraciones y a desplazamientos. Se forman picaduras y rayas en el material, rodeados de productos de corrosión. Se propusieron dos mecanismos para explicar el fenómeno de corrosión-desgaste: desgaste-oxidación y oxidación-desgaste. El mecanismo de desgaste-oxidación está basado en el concepto de soldadura en frío, que puede ocurrir entre superficies cuando la carga es muy alta. Esta soldadura local se rompe en puntos de contacto por el desplazamiento lateral y se arrancan pedacitos de metal,
los cuales debido a su pequeño tamaño y al calor producido por la fricción se oxidan inmediatamente. El proceso se repite y el resultado de esto es en pérdida de material y acumulación de óxido. Supone entonces que el desgaste por fricción causa el daño y que la oxidación es un factor secundario. Mientras que el mecanismo de oxidación-desgaste se explica suponiendo que las superficies metálicas están protegidas contra la oxidación atmosférica. Entonces, si estos materiales se ponen en contacto uno contra el otro y tienen un movimiento relativo repetitivo, se romperá esta capa de óxido en los puntos de contacto y arrancarán el óxido. Entonces, el material quedará expuesto a la atmósfera y ésta se oxidará y el proceso se repetirá hasta que ocurre una oxidación acelerada por el efecto de fricción. Las consecuencias en ambos mecanismos es la producción de óxidos sueltos y de la destrucción de la superficie metálica. Se supone ahora que ambos mecanismos funcionan simultáneamente durante el proceso de corrosión localizada.